Recomendaciones de manejo para la primera semana de vida del pollo de engorde. El negocio del pollo de engorde y el suministro de carne para los colombianos es una responsabilidad de alta importancia para la industria de alimentos balanceados. Por esto, Soya S.A. se complace con su participación en esta capacitación continuada, en la cual se exponen de una manera clara y sencilla las principales recomendaciones a seguir en la recepción y en la primera semana de vida del pollito de engorde. En avicultura, el orden y la planeación son dos actividades clave para asegurar el éxito económico del negocio de la producción de carne de pollo y huevos. Por tal razón, la preparación de las instalaciones y su desinfección se deben realizar en forma detallada y ordenada para evitar improvisaciones que generen futuros problemas en las aves. Antes de la recepción. Luego de realizado el vacío sanitario y el alistamiento de la granja durante 15 días, las instalaciones están listas para la adecuación de los equipos en el área de recepción del pollito. Es necesario tener la dotación indicada para el trabajo diario con las aves, botas y overol limpios. Cada vez que se ingresa al galpón, se debe usar la poceta de desinfección, la cual debe ser preferiblemente doble, una parte con agua limpia y la otra con desinfectante. Esta última debe poseer una tapa. Al ingreso también es vital la desinfección de las manos con el fin de mantener la bioseguridad para el personal que diariamente está en contacto con las aves. Con el galpón listo, se procede a desinfectar la viruta con productos que aseguren que la contaminación sea mínima y que el riesgo de enfermedad para las aves sea menor. Para la desinfección pueden usarse productos con base en yodo y derivados del formol como los glutaraldehídos. En primer lugar, debe fumigarse la viruta en el interior del galpón usando fumigadora de espalda, teniendo en cuenta que el producto se aplique en forma de película de gota fina, para lo cual se gradúa la boquilla de la fumigadora. La cama puede ser de viruta de madera o cascarilla de arroz, debe tener un espesor de 10 a 15 centímetros. Recuerde que esta debe ser de material seco, sin empastamientos ni palos, y se debe evitar el uso de aserrín polvoso o húmedo. Luego de cubierta el área de la recepción, se procede a hacer depresión de la cama en el lugar donde se pondrá el papel o el polipropileno. El uso de empaques de alimento previamente lavados es una buena práctica. Luego se introduce el comedero bebé y se esparce el alimento sobre el papel o sobre los empaques. Es muy importante tener en cuenta que previo al recibimiento se deben encender las criadoras 6 horas antes con el fin de calentar la cama. 3 horas antes de la llegada del pollito se procede a servir el agua en bebederos automáticos o manuales. Los bebederos de niple también se usan para recibir pollitos. Igualmente se recomienda verificar la altura de la criadora, la cual debe estar a 1.50 metros de altura, levemente oblicua para facilitar la combustión del gas. La temperatura del ambiente y de la cama para el recibimiento debe oscilar entre los 30 y los 32 grados centígrados. Los pollitos deben llegar a un área bien iluminada para facilitarles la ubicación del alimento y del agua. Por esto es muy útil tener encendidos los bombillos del galpón día y noche, especialmente durante los 3 primeros días de vida. Manejo del espacio e instalación del equipo. El área para el recibimiento debe tener una guarda criadora que se compone de 6 láminas de cartón plast o de zinc con una longitud de 2.5 metros de largo cada una y 50 centímetros de ancho. Si el área para recibir es rectangular, es muy importante tener en cuenta eliminar las esquinas poniendo láminas de cartón plast para evitar aglomeraciones y ahogamientos de aves. Posteriormente se procede a instalar la fuente de calor usando criadoras de combustión a gas. Se instala una criadora en el centro del círculo o del área a una altura de 1.50 metros. 10 bebederos automáticos y 10 comederos bebé para pollito en el área del círculo. En la actualidad se utilizan cada vez más los bebederos tipo niple, ya que estos aseguran una mayor sanidad de las aves a partir de agua de buena calidad al no contaminarse con materia fecal y polvo como sucede en los bebederos abiertos tipo campana. En la recepción se debe utilizar un niple por máximo 30 o 40 pollitos y posteriormente de 10 a 15 pollos por niple cuando las aves estén en toda el área del galpón. En cada círculo
se alojan 1000 pollitos para lograr una densidad de 50 aves por metro cuadrado para el primer día, para brindar un área confortable para las aves. El objetivo fundamental con estas aves es proporcionarles el máximo confort en el interior del galpón para permitir que su potencial genético se desarrolle en su totalidad. Por esto se sugiere el uso de papel o empaques de polipropileno para recibir el pollito. Esta es una práctica bastante efectiva para estimular el consumo del alimento en forma inmediata. Manejo de la temperatura. Recordemos que las aves nacen con su sistema termorregulador no desarrollado y por esta razón se debe calentar el ambiente en el cual estarán durante los primeros días de vida. Cuando los pollitos se crían en espacios muy estrechos, bajan su consumo de alimento, pierden uniformidad y ganan peso muy lentamente. Para no limitar mucho su espacio vital, se recomienda adecuar una especie de túnel y para esto se usan las cortinas externas, las cortinas laterales, el cielo raso o cortina superior y la cortina en la culata del área de recepción. Esta práctica ayuda a conservar la temperatura deseada en el área de cría y representa un ahorro de gas importante. La instalación de cortinas en el espacio vacío del galpón también ayuda a mantener una temperatura constante en el área de cría. Se debe disponer de aberturas laterales para la salida de gases nocivos como dióxido de carbono, amoníaco, monóxido de carbono y que al mismo tiempo permitan el ingreso de aire para el recambio interno, proporcionando el oxígeno que necesitan los pollitos. En resumen, el objetivo es mantener una temperatura constante, eliminando los gases nocivos y permitiendo la entrada de oxígeno, impidiendo los cambios bruscos de temperatura y de humedad relativa y la entrada de corrientes de aire. Por esto es vital monitorear constantemente la temperatura y la humedad mediante un termohigrómetro ambiental. Cuando la temperatura ambiental es muy alta, el galpón pierde humedad relativa y los pollitos se deshidratan. Se deben apagar las criadoras y abrir la cortina lateral. Si la temperatura continúa aumentando, se debe abrir la cortina externa del galpón a la mitad, conservando el mismo nivel de la cortina lateral para evitar que corrientes de aire impacten directamente al pollito. Manejo del alimento. El suministro del alimento es de vital importancia. Antes de descargar el pollito, debe servirse el alimento ya sea en bandejas, comederos bebé, platones de comederos y sobre el papel. Debe hacerse en pequeñas cantidades para garantizar así la frescura, estimular el consumo y disminuir la contaminación del alimento. Es muy importante tener siempre presente que se debe servir muchas veces poca cantidad y no pocas veces mucha cantidad de alimento. La práctica diaria de suministro de alimento debe procurar que el pollito tenga acceso a alimento fresco. Por tal razón, nunca se debe servir alimento fresco sobre alimento viejo del día anterior. Cada día, cuando se va a suministrar el alimento, se debe recoger el alimento viejo y luego pasarlo por un cernidor que permite que la partícula de alimento pase y se retenga la basura. Este alimento cernido debe suministrarse nuevamente en los comederos sin mezclarse con el nuevo. Es importante raspar diariamente el fondo de cocas o bandejas y voltear los empaques con el fin de mantener el alimento limpio y fresco. El pollo de engorde en Colombia, en sus 3 primeras semanas de vida, consume 2 dietas diferentes. Una de preiniciación, indicada para los primeros 10 días de vida, y otra de iniciación para los 15 días restantes. Durante los primeros 10 días de vida se suministra Master Pollito, alimento micropeletizado a razón de 200 gramos por pollo. Luego se continúa con la segunda dieta, Nutre Pollo Crombo, hasta terminar el periodo de iniciación. Master Pollito es el alimento indicado para pollitos recién nacidos. Su presentación en micropellet asegura consumos altos y uniformes de alimento. Su color rojo atrae la atención del pollito y estimula su consumo. Contiene fórmula especial, con refuerzos en sales minerales y proteína para garantizar un óptimo desarrollo de órganos vitales en el pollito, como corazón, vaso, hígado, sistema inmune y sistema digestivo, los cuales tienen su mayor desarrollo durante la primera semana de vida. Como es el primer alimento del pollito, tiene una mayor cantidad de proteína que el iniciador. Otros objetivos del suministro de Master Pollito son mejorar la inmunidad del pollo, facilitar la absorción del saco vitelino y mejorar los resultados zootécnicos y los rendimientos económicos al final del lote.
Recepción del pollito. Las aves de un día son muy delicadas. Por tal razón se deben manipular con suavidad, con mayor lentitud y con mucho cariño. Se ingresan al galpón las cajas en las cuales llegan los pollitos y se procede a hacer un conteo de estos para proceder a verificar cantidades y abrir el registro del lote. Para favorecer un desarrollo uniforme de los lotes, se recomienda recibir los pollitos separados por sexos, es decir, un área para machos y otra para hembras. Luego se procede a pesar el pollito en su caja, restando del peso inicial el peso de la caja y finalmente calcular el promedio de peso a la llegada. El descargue del pollito se debe realizar en el menor tiempo posible, permitiéndoles que tengan un fácil acceso al alimento y al agua. Lo mejor es descargarlos sobre las bandejas o el área cubierta con papel o polipropileno, las cuales contienen alimento, ya que el pollito lo primero que come es lo que pisa. Cuando los pollitos están en el piso, se procede a enseñarles a ubicar el agua de bebida, bien sea en bebederos de campana o bebederos tipo niple. Para esto es práctico cogerlos e introducir su pico en el bebedero o activar con el dedo las tetinas del bebedero de niple. En poco tiempo el pollito se adapta y se distribuye en toda el área del círculo. Esto es una muestra que confirma que la temperatura es confortable e indicada. En la apertura de los registros se deben tener en cuenta: llevar un registro por cada galpón y un registro general del lote con los siguientes datos: nombre de la granja, número de lote, línea de pollo, número de aves encasetadas, peso inicial, fecha de inicio y sexo. Para optimizar la humedad relativa en el interior del área de recepción, es muy importante no dejar subir la temperatura ambiental de los niveles recomendados y cuando sea menor del 50%, resulta útil ubicar vasijas con agua para lograr evaporación y mantener la humedad indicada. Manejo 3 a 6 días. En la medida en que el pollito crece, se debe ampliar el espacio vital de los pollitos y esto sucede a partir de los 3 días de vida, buscando que al finalizar la primera semana, la densidad sea de 20 pollitos por metro cuadrado para climas cálidos y de 30 para climas templados y fríos. En la medida en que el pollito crece, requiere de más espacio y es necesario ampliarlo. Esto se hace uniendo los círculos iniciales de recepción del pollito hasta conformar un rectángulo o túnel por el centro del galpón. Antes de proceder a hacer dicha ampliación, la cama debe ser desinfectada para bajar la carga bacteriana que pueda tener. En el área nueva se debe instalar un equipo adicional de criadoras, bebederos automáticos y cocas de comederos. Estos se deben disponer en forma lineal, lo que facilita el surtido de alimento, el lavado de bebederos y el fácil acceso por parte del pollito al alimento y al agua. El encargado de la granja debe tener presente que las cocas de los comederos se deben enterrar en la viruta con el fin de facilitar el acceso del pollito al comedero. La altura del bebedero se debe ir ajustando a medida que éste crece. Durante los 3 primeros días debe ir a ras de piso y posteriormente se debe elevar gradualmente en la medida en que el pollo vaya creciendo. Se considera que la altura ideal del bebedero es cuando se observa que el pollito tiene acceso al agua de una manera cómoda. Es importante continuar las ampliaciones por la parte central del galpón y por último, ampliarlo hacia las paredes laterales, logrando así mantener con mejor temperatura las aves. Mantener la lámina o guarda criadora contra la pared ayuda a mantener una temperatura adecuada y separa al pollito del contacto directo con el frío de los muros. Las siguientes ampliaciones deben hacerse gradualmente, cada 3 días, hasta llegar a utilizar todo el espacio del galpón, cumpliendo con las densidades requeridas y permitiendo que la gran cantidad de materia fecal y de orina producida sean diluidas en buena parte de la cama. La temperatura va disminuyendo en la medida en que el pollito crece. Por tal razón es de vital importancia hacer seguimiento y control de la misma. Los bebederos deben lavarse diariamente, incluyendo sus mangueras. Igualmente, las bandejas y comederos bebé se deben asear retirando la materia fecal y restos de cama. El uso del cernidor,
Es una práctica diaria mientras los comederos no estén armados y colgados. El manejo de la cama en esta edad consiste en retirar la cama empastada y removerla evitando humedades. El uso de rastrillos facilita esta práctica. Manejo de 7 a 8 días. Durante esta etapa se realiza la segunda ampliación de espacio teniendo en cuenta las mismas consideraciones anotadas anteriormente. Para esta edad ya no debe haber papel, ni cajas de cartón como comederos, ni empaques en el piso del área del pollito. Los bebederos automáticos deben tener un nivel de agua adecuado, alrededor de 1 pulgada, para permitir un consumo óptimo de agua, pero sin desperdicio ni humedecimiento de la cama. La temperatura debe estar en 28 grados centígrados y la ventilación se maneja mediante las cortinas internas y externas del galpón. El manejo de la cama continúa en forma meticulosa, retirando los empastamientos, los cuales son muy frecuentes alrededor de bebederos y en el área cercana a la guarda criadora. Finalizada la primera semana, se procede a realizar el pesaje de las aves, teniendo en cuenta que deben pesarse en ayunas, es decir, a primera hora en la mañana. Se hacen pequeños encierros y al azar se pesan las aves en grupos de 5 o 10 en varias partes del galpón y se procede a registrar el peso total obtenido. Luego, se divide por el número de aves pesadas y se obtiene el peso promedio de la semana, el cual debe estar entre 160 y 180 gramos. El consumo de alimento al final de la primera semana debe estar en 140 gramos. 8 principios básicos en el manejo de aves en la primera semana. Primero, instalación adecuada del pollito, con buena disponibilidad de espacio, equipo y una correcta densidad inicial. Segundo, granja libre de enfermedades, buen periodo de descanso, higiene y buena desinfección. Tercero, suficiente alimento fresco y de alta calidad. Cuarto, suficiente agua limpia, fresca y tratada. Quinto, temperatura, humedad relativa y ventilación óptimas. Sexto, utilización de un material confiable para la cama. Séptimo, apertura del registro del lote teniendo en cuenta el conteo de la totalidad de pollitos o por lo menos un muestreo para abrir correctamente el registro. Y octavo, pesaje del pollito. Se debe hacer un muestreo de por lo menos el 10% y pesarlos en las mismas cajas de transporte, teniendo la precaución de pesarlas vacías para descontarlas y obtener el peso neto de los pollitos. Recomendaciones para el suministro del alimento. Mientras no estén armados los comederos o se estén utilizando las bandejas de cría o el comedero bebé, es necesario suministrar alimento muchas veces poco y no pocas veces mucho, con el fin de evitar la proliferación de hongos, el desperdicio de alimento y la contaminación del mismo con materia fecal y orina del pollito. Se debe eliminar la materia fecal y los restos de cama presentes en el comedero bebé, raspar las bandejas o cocas diariamente con el fin de mantener el alimento fresco. Nunca suministre alimento fresco encima del viejo. El alimento viejo se debe juntar solamente en algunos comederos y